Bueno, es muy completo. Atleta, modelo y actor. Cuéntame, de las tres cosas, ¿qué despierta más interés en la gente? ¿Por cuál te preguntan más? A ver, sí que es verdad que a la gente le interesa sobre todo lo de actor y lo de modelo, porque al fin y al cabo el deporte es una cosa que es muy común, pero esto de actuar y como modelo en una ciudad como es Albacete Claro. no es tan común. No se ve mucho, ¿no? Claro, entonces sí que es verdad que a la gente le genera más interés eso. Bueno, pues vamos a ver de qué podemos hablar hoy. Vamos a empezar tocando los temas del atletismo. Vamos a empezar hablando de los orígenes, el principio del viaje. Dime, esos primeros años, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo empezaste? Buah, pues mira, yo estaba en natación antes, ¿vale? Antes de hacer atletismo. Y me cansé de la natación y le dije a mis padres, quiero hacer fútbol. Me dio por el fútbol y dije, quiero hacer fútbol. Y cogió mi padre y me dijo, vale, pero no vas a hacer fútbol solo, vas a hacer atletismo. Porque yo de pequeño había ido a las escuelas y tal, y le dije, vale, vale, pero no voy a competir en atletismo, ¿eh? Yo voy a entrenar a coger fondo para el fútbol, porque voy a ser aquí un futbolista de la leche. Bueno, pues hubo un cambio de planes en mitad de temporada, y eso, que empecé, hice mi primer cross, y dije, menudo ambientazo hay aquí. Esto, esto la verdad es adictivo. Entonces fui y así es prácticamente como empecé, más bien por obligación de mis padres de decir, métete aquí, Wow. métete a atletismo. Sí, O sea, pero que, a ver, que no me disgustaba la idea. No me disgustaba la idea. O sea, era una cosa que yo al ser tan nervioso y eso ya lo había hecho y dije, bueno, vale. Pero tenía tan enfocado lo del fútbol y que se me fue tan rápido lo del fútbol también. O sea, acabé en la misma temporada que decía que no quería competir, acabé compitiendo más en atletismo y dejando el fútbol en la dejando el misma fútbol. temporada. O Madre sea, mía. Bien, pues entonces empezaste en atletismo, esas primeras competiciones. ¿Cuál era ese sueño? ¿Qué soñabas con lograr dentro del atletismo? ¿Sigue siendo ese mismo sueño? sí, prácticamente. Yo creo que el sueño es igual que el de todos los jóvenes que hacen este deporte, que es obviamente ir a los Juegos Olímpicos, y competir en los grandes estadios, competir con los grandes atletas. Prácticamente ese es el sueño, ese es el máximo sueño bueno, el mío y el de cualquiera prácticamente. Porque competir ahí a nivel mundial, a nivel olímpico, hacerte un nombre en este mundo tan difícil, hacerte lo que es un nombre, un hueco, y pues eso, es prácticamente el mismo sueño. Bien. Has hablado de ese primer cross. ¿Fue ese el momento que te hizo pensar, que te hizo decir esto es lo que quiero hacer a partir de ahora? Más o menos, porque fue más bien el ambiente. Porque si decimos la competición en sí, no, porque eso de la resistencia no me hizo mucha gracia. Pero sí que es verdad que cuando llegué ahí vi cómo es el ambiente, cómo los rivales te ayudan, cómo los rivales prácticamente son amigos, todo el compañerismo que hay, aunque hay mucha rivalidad, porque dentro de la competición tienes que ser rival, Sí. pero afuera prácticamente es toda amistad, se puede decir. Es un gran ambientazo. Entonces fue prácticamente eso lo que me enamoró del deporte, prácticamente. Bien. ¿Tienes algunos momentos con esos rivales, compañeros, que puedan como corroborar, ¿no? Que sean esa esencia del compañerismo, aunque seáis rivales en pista, ese compañerismo de puertas afuera? Sí, sí, o sea, hay muchísimos momentos. Mira, me acuerdo en un cross fue muy gracioso. Bueno, que me lesioné, me hice un E15. Ya era cuando no hacía cross, pero bueno, me apunté a ese porque dije, bueno, voy a apuntarme. Y me hice un E15 en el tobillo en ese cross. ¿Qué pasó? Que cuando acabé, claro, yo acabé último andando como podía porque los jueces no me podían ayudar, porque si no me descalificaban. Y digo, pues bueno, voy andando a duras penas. Y cómo se me acercaron prácticamente todos los compañeros a ayudarme y prácticamente a ayudar con lo que podía, a preguntar, y rivales también se te acercaban y te preguntaban. Esos pequeños momentos
pues son los que dices, esto es distinto, esto es un mundo distinto, sobre todo comparado, por ejemplo, al mundo del fútbol que tenía, que puede ser muy compañerismo en el fútbol, pero entre rivales también hay mucha rivalidad. Sí, Entonces, en atletismo es como que se elimina también un poquito esa rivalidad, ¿sabes? Y también, por ejemplo, momentos de, de que tú ahí es muy fácil de hacer amigos prácticamente. O sea, yo tengo momentos que me llevo que de, por ejemplo, una mala carrera después de que estés cabreado o lo que sea y que coja el rival, aunque que te ha ganado lo que sea, y coge y te dice, tío, no pasa nada, la próxima te saldrá mejor, no sé qué. Un rival que no has hablado en tu vida con él y ahí te está apoyando, te está animando, ¿sabes? sí. Esos momentos te dicen, esto es distinto, Mm. esto es un mundo muy distinto. Es un mundo distinto, desde luego. También tiene esos momentos más bruscos, esos desafíos, ¿no? Como esos golpes que no terminas de saber bien cómo encajar y en los primeros años es lo que determina muchas veces si vas a seguir adelante o si dices que es mucho. ¿Recuerdas alguno de esos momentos, de esos desafíos en los primeros años, en los inicios que tuvieras que superar? Sí, a ver, yo creo que al principio sí que es verdad que no le das como tanta importancia a esas cosas. Dices, bueno, a la siguiente o lo que sea. Pero, por ejemplo, hubo un gran desafío que tuve, que era el cambio de disciplina tan brusco que pegué, que era de resistencia prácticamente. Dije, voy a meterme a la velocidad. ¿Y qué pasa? Que yo no destacaba mucho por ser tan rápido. De hecho, no sabía correr tanto. Tenía mi técnica, pero no se me daba tan bien. Y dije, voy a cambiarme. Y ese año como de adaptación a la velocidad Sí. fue prácticamente duro porque decías, es que no veo mejora, no veo tanta mejora. Y eso es un momento de decir, ¿he hecho bien en meterme en esto? O sea, no me podía haber quedado en fondo o no podía haber hecho otra cosa, a lo mejor haberme metido a lanzamientos o alguna cosa de esas. Sí. Y sí, prácticamente eso ese fue, en mis comienzos, el momento más complicado, yo creo que fue. O sea, lo tenía muy decidido, pero al cabo me iba costando un poco más. Bueno, y en esos momentos, en los primeros años, la familia o los entrenadores juegan un papel muy importante. ¿Recuerdas algún consejo clave, algún momento de apoyo? De hecho, sí, mira, al principio entrenaba muchas veces por mi cuenta. Así sobre todo cuando hice el cambio de velocidad. Y me acuerdo muy bien de uno que, bueno, no es entrenador, pero está muy afiliado con el club, Sí. que se llama David, que me vio en ese momento y prácticamente bueno, cogió y sin dudarlo, sin conocerme ni nada, cogió y me dijo, oye, tienes que correr tal, así, cambia un poquito esto, tal. Y prácticamente ese fue uno de los consejos que más me cambiaron, porque es como este hombre que no me conoce de nada, que no ha hablado nunca, no sé qué, me está dando consejos, tal. Y, y claro, ese fue también uno de los consejos más importantes porque me dijo prácticamente lo más importante de la velocidad, de lo que puede ser. Y también los consejos que te dan los entrenadores. Sí que es verdad que el Club Atletismo Albacete es un equipo que es muy familiar, Sí. es muy familiar y prácticamente te acogen. O sea, no, es muy complicado tener problemas con ellos, ¿sabes? Mm. Porque sí que son entrenadores que al fin y al cabo eres como uno más. A mí me aceptaron desde el primer momento. A mí desde el primer momento ya estaba con un buen grupillo, ya estaba un entrenador que era bueno, tal. Esas cosas al final se notan. O Sí, es sea, importante tener ese apoyo claro, desde el es primer momento. importante tener esa presencia del entrenador. Eso, y este club sí que es verdad que tiene mucho de eso. Y ayudas en competiciones y eso hay bastante. Y se agradece. O sea, ese hombre que sí se agradece. Eso sí que es verdad. Has hablado de que esta persona te dio un consejo muy importante, casi la clave, ¿no? De cambiar de velocidad. Seguro que hay gente de atletismo que está escuchando esto. ¿Cuál era ese consejo o en qué consistía? ¿Cuál es esa clave? A ver, prácticamente lo que me dijo fue también muy técnico,
que bueno, yo creo que es una cosa que la gente ya tiene que saber de velocidad, pero en la parte técnica lo que me ayudó fue sobre todo en la pisada, que cómo es el tipo de pisada. Sí, Que yo lo que pasa es que corría como en fondo, que nosotros estamos acostumbrados en fondo prácticamente a pisar con el pie entero. sí. Y eso, pues bueno, para fondo va bien, pero para velocidad no tanto. Entonces a mí cogió y me dijo, un poquito más puntero, un poquito más. Y claro, costó, pero bueno, ya ese consejo lo he ido arrastrando hasta ahora y hasta prácticamente que hasta que me vaya, Ujú. ese consejo se arrastra. Y luego también, sí que es verdad que los consejos sobre cómo competir, por ejemplo, de disfrútalo, ¿sabes? Eso es lo que más te dicen aquí, sobre todo, es disfrútalo. O Disfrutar lo sea, que haces. disfruta el momento de la competición. O sea, es una de las cosas que, por ejemplo, viene en mi filosofía prácticamente, que es en los entrenamientos, es prácticamente donde se recogen las medallas. Tú vas a la competición a disfrutar, a vivir ese momento. Y entonces es prácticamente lo que llevo encima, eso. Wow. Sí, dime, para cerrar esta sección, si pudieras volver a empezar todo este camino en el atletismo y tuvieras que cambiar algo o pudieras cambiar algo, ¿qué sería o qué cambiarías? A ver, yo sinceramente creo que no cambiaría nada porque prácticamente todo lo que he hecho me ha llevado hasta aquí y estoy bastante orgulloso, pero a lo mejor sí que cambiaría haber empezado por velocidad directamente, haberme saltado esa parte sufridora de fondo que No. no es bueno para el cuerpo. O sea, yo creo que sí saltaría esa parte, prácticamente. Pero por todo lo demás, nada. En Bien. eso, a lo mejor sí que es verdad haber empezado antes, Ujú. pero tampoco me voy a quejar. Bueno, pues pasando de los inicios, ahora vamos a hablar del día a día, porque seguro que hay momentos y semanas concretas en los que se junta todo, ¿no? Los estudios y los entrenamientos, aparte en el atletismo, algún trabajo que surja como actor o como modelo. ¿Alguna semana en la que se haya juntado todo eso? ¿Tienes en Sí, mente ahora mismo? sí, de hecho, estaba grabando para una serie y estaba en Valencia Sí. y tenía pendientes 4 exámenes. O sea, a la siguiente semana tenía 4 exámenes y a la vez tenía una competición, tenía un campeonato de España, aunque que también era en Valencia, de hecho. Anda. Que también tenía un campeonato de España. Y yo estaba en Valencia grabando y claro, eso fue un lío monumental. Porque prácticamente tenía en el poco rato libre que tenía, de cuando no estaba grabando, de cuando no estaba viendo cosas que tenía que ver con el rodaje, Sí. claro, tenía que aprovechar ese momento para estudiar. Y era poco tiempo, o sea, yo estaba estudiando y al lado estaban literalmente editando la escena. O sea, y yo me estaba escuchando a mí mismo de fondo. De fondo. O sea, yo estaba estudiando y escuchando mi voz de fondo y ahí se me estaba yendo la mente Ya, mucho. ya no sabías dónde estabas. Y luego también eh, estaba prácticamente esperando pues si podía rodar en algún momento o algo para no perder mucha forma física. Sí. Porque sí que es verdad que fue un momento bastante estresante. Porque estaba rodando y justo tenía que estudiar. Y justo tenía que ir a rodar o lo que sea. Y eso es la verdad, pero que no es la primera vez que me ha pasado. O sea, también hubo uno que estaba grabando una película que sí que fue más o menos especial porque era en Zoom, esa película. Pero sí que es verdad que tenía que compaginar los entrenamientos, que como eran en Albacete, pues bueno, no tenía problema, podía ir a entrenar. Sí. Pero es que también tenía que estudiar y también tenía que grabar para esa película. Entonces, esos momentos prácticamente lo podemos decir de que tengo en esos momentos de hora libre la noche. Cuando se me junta todo, tengo como descanso la noche. O sea, antes no. Pero bueno, esos momentos la verdad se disfrutan. Porque luego todo lo que te venga lo ves como nada. Claro. Dices a lo mejor, bueno, mañana tengo 3 exámenes y no he estudiado nada, lo tengo hoy, pero bueno, son 3 exámenes nada más.
Entonces es como que ya manejas esa presión. Entonces sí que es verdad que esos momentos al principio te asustan de pensarlos, pero bueno, luego lo pasas. Eso se pasa. Se pasa. Bien. Hay sacrificios personales que hay que hacer cuando quieres dedicarte a algo y quieres echarle horas. Sacrificios, no sé, salir por ahí con amigos o algún tipo de aficiones que tengas, son cosas que tienes como que dejar de lado para centrarte más en lo que tengas delante. ¿Hay cosas que hayas tenido que sacrificar tú en tu vida personal? Sí, a ver, esto sí que mi grupo de amigos lo puede... va a estar conmigo en esto. Porque yo les tengo dicho, a mí, cuando quedéis, contarme como un sí y a la vez un no, ¿vale? En los planes. Porque sí, o sea, yo quiero quedar y tal, pero es que lo mismo entre el entrenamiento, la competición o los estudios o lo que sea, no me da tiempo. Y lo mismo que ha habido muchos casos de que me llaman, me dicen, tío, esta tarde queda no sé qué, y le digo, tío, estoy en Zaragoza compitiendo. O sea, espérate que voy. O que estoy en Valencia o no sé qué. O meses que ya se juntan, bueno, entre regionales y todas esas cosas. Que estás un fin de semana aquí, estás al fin de semana siguiente viajando, pues al fin y al cabo yo les tengo dicho eso, de que a mí me cuenten como un sí y a la vez un no. Pero que avisen más o menos con tiempo. Porque, Claro. claro, yo tengo que saber. A mí lo mismo me dices, mañana quedas y digo, tío, es que me voy a Valencia otra vez, ¿sabes? Yo sé que estuve la semana pasada, pero es que esta semana también. O sea, pero sí, hay momentos que se sacrifican de esas cosas. Luego también en algunas aficiones, a ver, sí que es verdad que yo no tengo tantas aficiones fuera del deporte, porque al fin y al cabo mi afición es el deporte. Y también esto de actuar y eso. Pero sí que es verdad que se sacrifican algunas cosas o algún proyecto que quieras hacer en verano o digo en invierno, algún proyecto que quieras hacer lo tienes que pasar a verano. O alguna cosa que quieras hacer ahí en invierno que sabes que te va a robar tiempo, ahí no, ahí cuesta. Ahí cuesta más. Claro, entonces, pero bueno, que son sacrificios que pensándolo luego lo puedes pasar y sin problema. Pero bueno, que hay tiempo para todo. Eso siempre lo digo, hay tiempo para todo. Si te sabes organizar, el tiempo no es un problema. Entonces, Bien. Hay dos temas importantes en todo el mundo del deporte que son la nutrición y el descanso. ¿Vale? ¿En qué medida afectan estos dos factores a tu rendimiento, a tu bienestar? muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad, en el tema de nutrición, yo no tengo dieta estricta ni nada de eso. Pero sí que es verdad que he dejado de comer ciertas cosas. Cuando estoy en temporada dejo de comer ciertas cosas que sé que pues pesa en el cuerpo, sobre todo en velocidad, que prácticamente parece que cada kilo, o sea, cada gramo cuenta. Y prácticamente es eso, controlar. No llevo dieta estricta, pero a lo mejor digo, pues mira, las bolsas de patatas o cosas de estas, los chetos o cosas de esas, pues bajarlo. Pero sí que hay cosas que, por ejemplo, que no pasa nada. Yo, por ejemplo, normalmente mi pizza los sábados es sagrada. Eso es sagrado. Pero que bueno, que luego no pasa nada, porque luego, por ejemplo, un capricho te lo puedes tomar. Eso no pasa nada. Por ejemplo, después de competir la famosa comida después de la competición es la mejor, que te vas al burger, te vas al Domino's, te Sí, vas a donde sea. A lo más guarro que haya, pues ahí ahí te es. tienes que ir. A recuperar las Eso calorías. es. Que te lo has ganado. Pues es eso prácticamente. Te lo mueves, lo mueves. Bien. Em, a nivel de grabación, a nivel de todo esto, hay algunas cosas que sean similares entre lo que es ir a rodar películas o cortometrajes y lo que es después el mundo de la competición. ¿Hay algún consejo que sea extrapolable o que puedes pasar de un mundo a otro? A ver, el ejemplo que puedo poner prácticamente em, es sobre todo sé tú mismo. En los dos mundos tienes que ser tú mismo y saber actuar bajo presión. Porque en el mundo de las grabaciones, por ejemplo,
ves a todo el mundo, aunque no, por ejemplo, tengas como en teatro que ves a todo el mundo mirándote, Sí. pero sí que es verdad que en el mundo de la grabación tienes, por ejemplo, un micrófono aquí, tienes un cámara aquí, tienes al director ahí juzgándote cada mirada que hagas, tienes a todo prácticamente. Entonces, tienes que saber actuar bajo las miradas, que no te importen. Y es lo mismo en la competición. Tú no puedes pensar en una competición, me están mirando. Eso, porque al final te vas a poner nervioso de ver a tanto, si te fijas tanto en el público, no sé qué van a decir, es que me van a mirar, es que voy a hacer una salida nula, me van a mirar todos. Eso es lo que tienes que eliminar. Tienes que centrarte y estar solo. Prácticamente es aislarte. Sí. O sea, que ni tus rivales, ni las cámaras, ni el público te afecte. Ahí prácticamente tienes que ser tú. Ahí es como tu momento. Por ejemplo, en la grabación sí que es verdad que puedes ser tú, pero también tienes que ser personaje. Pero me refiero a aislarte. A que sepas que estás tú en ese momento. Que no te importe prácticamente si te juzgan, porque juzgar va a juzgar todo el mundo. Para eso estamos, prácticamente. Para nosotros nos gusta juzgar y no nos gusta que nos juzguen. Sí. Pero eso, bueno, que juzguen. Como digo yo, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo. Vamos a crear espectáculo. A mí que me gusta el mundo del espectáculo, siempre digo eso. Si me van a mirar, que tengan un buen espectáculo. Esa es prácticamente la filosofía que tengo también. De vamos a crear un buen espectáculo, pues así con todo. Si vas a las grabaciones, haz un espectáculo. Que sepan que eres tú. O sea que, por ejemplo, tú ves a Brad Pitt, ves a Leonardo DiCaprio y dices, es que son ellos. Aunque sean su personaje no sé qué, pero tú los ves y dices, tienen eso. Y luego tú ves, por ejemplo, en el mundo del atletismo a Noah Lyles, ves, por ejemplo, a Tebogo y dices, es que son. Es que no les importa a nadie. Solo están ahí y van a lo que van. Pues es eso, prácticamente. Bien. Pues estamos entrando ya en un campo un poco más mental, porque el deporte no es solo físico, desde luego hay mucho trabajo detrás, mucha reflexión. ¿Cómo te preparas para algún momento importante, alguna competición? A ver, prácticamente a mí no me gusta sobrepensar mucho de la competición. Sí que me gusta visualizarla, me gusta ver cómo va a ser, prácticamente visualizar lo bueno y lo malo. Pero sí que es verdad que cuando estoy, sobre todo en el día de la competición, es raro porque lo último que pienso es en la competición. O sea, no tengo la cabeza en otros lados, pero tampoco la tengo en la competición, la tengo en el momento. O sea, si por ejemplo estoy calentando, me estoy centrando en calentar. Justo cuando voy a competir, me centro en el momento de la competición. Y por ejemplo, los días de las competiciones me gusta también eliminar distracciones. O sea, sí, a lo mejor pues te pones ahí, porque el viaje es muy largo. En el viaje puede haber distracciones. ¿Cuánto En el duran? viaje, ¿Cuánto duran más o menos los viajes? depende de la ciudad y cómo sea el viaje, porque o sea, a lo mejor si vas en autobús, vas con tus compañeros, pues bueno, el móvil lo usas poco prácticamente. Ahí estás con tus compañeros, estás haciendo tonterías. Pero luego, por ejemplo, si compito en Valencia, pues que nada, el viaje está aquí al lado. O si es en Ciudad Real, lo peor es a lo mejor cuando compito, pues eso, que Zaragoza lo he pisado 20 veces ya, pues Zaragoza que está como a 7 horas o por ahí, si no me equivoco. Eso, al fin y al cabo, pues es eso prácticamente, es visualizar. O sea, visualiza todo lo bueno y todo lo malo, porque te suelen decir visualiza lo bueno, pero también te tienes que preparar para lo malo. También tienes que saber cómo actuar. Porque, por ejemplo, si tienes una salida mala, si algo no va como tú esperas, a lo mejor si has salido muy rápida la carrera, si eres de fondo, lo que sea, tienes que saber adaptarte al momento. Y es eso prácticamente. Tienes que visualizar todo. Todo lo bueno y todo lo malo. En el momento de la competición, solo lo bueno. No pienses, voy a hacer una nula, voy a ver cómo voy a actuar en una salida mala. No, 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 no. Ahí no. Ahí no. Ahí tiene que ser todo perfecto. Ahí tiene que ser un mundo de hadas. Ahí tú tienes que pensar, no, no, yo voy a ganar, yo voy a hacerlo todo perfecto y ya está. Que luego la realidad es otra, pues bueno, ya te has preparado mentalmente para eso. Claro, ya vienes. Ya vienes preparado, pero en el momento no puedes pensar nada malo. En el momento tienes que ser, pumba.
Estoy aquí y creértelo. Es prácticamente eso. También creértelo. Es como lo decía en el mundo de la grabación, que hay mucha gente tímida Sí. cuando ven una cámara o lo que sea. Pero es que te lo tienes que creer. Pues aquí es igual. Aquí te lo tienes que creer. Aquí es como estás tú, pues créetelo. O sea, es eso, creértelo. Y visualizar las cosas. Visualizar todo, prácticamente. Así, porque sí que es verdad que, como lo has dicho, lo mental, para mí, de hecho, va hasta más que lo físico. Porque sí que es verdad que tú puedes estar preparado, vamos, como un olímpico, puedes estar perfectamente amueblado, todo perfecto, todo cuadriculado, todo. Que has entrenado como Dios. Pero si la cabeza no va, el cuerpo no va. Si tú en ese momento te pones muy nervioso, si tú en ese momento te bloqueas, si tienes demasiadas dudas, ahí a nivel mental te va a bajar lo físico. Porque sí que es verdad que una cosa va lidia a la otra. Y una mala mente puede hacer que el físico también se vuelva malo, por decirlo así. A lo mejor si tú te has preparado y tú sabes que puedes correr, imagínate, en 9,90, pero tu cabeza no va, a lo mejor puedes correr en 10,10 o en 10,00. Pero tú lo mismo has entrenado y puedes ganar el campeonato. Pero si tu cabeza no va, a lo mejor te has quedado fuera. Entonces, claro, es prácticamente la cabeza es casi todo, por decirlo así. O sea, es una cosa que la gente no la suele entrenar. Y prácticamente para todo en esta vida. Es tener la mente bien. Es saber lo que haces en cada momento. Pues es eso. Bien. Pues, como hemos dicho, hay momentos buenos, momentos malos, hay de todo. Entonces, ¿cómo haces para recuperarte después de un mal día, una mala competición? A ver, yo lo que suelo hacer, la verdad, es eliminar. Es como que tengo un mal día o lo que sea, al día siguiente suelo eliminar todo eso. Suelo decir, bueno, ayer no pasó nada. Y luego ya cuando vuelvo a entrenar, sí que suelo decir, ahora vamos a corregir. ¿Sabes? O sea, a lo mejor si compito en sábado y he tenido una competición de mierda prácticamente, pues digo, bueno, el domingo estás un poquito, pues a lo mejor un poquillo cabreado o lo que sea, es normal. Sí. Pero yo como consejo sí que es verdad que doy es olvidar. O sea, olvidar, tener ahí un reseteo mental, por decirlo así, porque si te comes mucho la cabeza no vas a poder hacer nada, no puedes cambiar el pasado. Pero sí que puedes centrarte en qué te ha salido mal. O sea, mira qué partes buenas tiene, porque todo tiene algo bueno. Algo bueno ha tenido que salir en esa competición. Mira, si no te has lesionado, pues ya te ha salido Claro. algo bueno, puedes mejorarlo. Pues ya, si te has lesionado y no sé qué, pues amigo, ahí ya no me meto. Pero si, pues es eso, si te sale mal, luego, por ejemplo, has dicho, pues he tenido una salida malísima, pues he corrido fatal. Luego llegas el lunes y dices, vale, ahora voy a corregir lo que hice mal. ¿Sabes? Con la Sí. ayuda del entrenador le puedes preguntar, le puedes decir, ¿qué me viste en la competición? No sé qué. Pero es prácticamente eso. Se acaba la competición y suelo intentar desconectar. Desconectar. Al día siguiente desconecto también. Y luego ya vuelvo. Luego volver. Es a lo mejor separar, ¿no? Lo que es la parte de la competición, la parte del entrenamiento con lo que es la vida personal, no llevártelo. Claro. Eso porque sí que es verdad que llevártelo a veces no puede ser del todo bueno. Porque sí que es verdad que tienes que separar muchos aspectos de eso. Porque si imagínate tú estás cabreado por una competición. Y porque como estás cabreado, ahora coges a tus amigos y es que estás cabreado también con ellos. Porque es que estás cabreado con todo. Pues esas son como las cosas que hay que separar. Que hay que saber diferenciar en la pista y fuera de la pista. Sí. Y prácticamente tienes que saber cómo desconectar. O sea, yo prácticamente soy de los que menos desconecta porque soy un viciado prácticamente. O sea, yo a lo mejor me levanto y lo primero que veo es cosas de atletismo o cosas de deportes o lo que sea, pero en atletismo es prácticamente todo el día. Yo sí que tengo que admitir que soy un viciado y no pasa nada.
Pero, por ejemplo, después de competir es eso, me gusta desconectar. Me gusta desconectar. Porque, pues si ha salido mal, incluso si ha salido bien, me gusta desconectar también. Porque es como que le das un descanso a tu cabeza. De a lo mejor un día y luego ya pues tienes que volver. Y separar, a lo mejor si tengo que estudiar, tengo que hacer cosas, intentar desconectar de esa manera, quedar con amigos, todo lo que sea fuera relacionado de la pista. Sí. Em, y así puedo hacer esas cosas y poder tener una estabilidad a nivel mental con eso, porque al final, al cabo, como hemos dicho antes, es lo más importante. Sí. Pues vamos a ir cambiando ya de tercio. Una de las últimas secciones del programa de hoy es como un espacio abierto, ¿vale? Para momentos que hayas tenido importantes y también un poco para reflexionar de cara a futuro, por ejemplo, dentro de 5 años, ¿cómo te ves a nivel profesional dentro de este deporte o en tu vida personal? A ver, la vida da muchas vueltas y el deporte es más de lo mismo, porque lo mismo, mañana eres campeón y luego ya no puedes. Entonces, de aquí a 5 años, honestamente, solo te puedo decir que voy a estar haciendo lo que más me guste, haciendo lo que prácticamente quiero, porque al fin y al cabo es eso. Dentro de 5 años, a nivel deportivo, pues estaré trabajando lo más duro, igual que ahora. Trabajar duro, estaré trabajando duro para el nivel que esté en ese momento, que esperemos que sea pues alto. Eh, que prácticamente va a ser eso. Dentro de 5 años yo me veo pues trabajando duro, igual que ahora, haciendo lo que más me gusta eh, y haciendo cosas, prácticamente. Porque al fin y al cabo, en el ámbito deportivo sí que es verdad que es impredecible. Sí. Entonces, a mí me gusta en el ámbito deportivo ir más al momento. A lo mejor no de decir, es que el año que viene quiero correr en 10:50 y ¿por qué no este año? O sea, a lo mejor 10:50 no, pero Sí. decir, vamos a intentarlo este año. Si no sale este año, lo pasamos al siguiente. Pero siempre tener un objetivo y luego ir con pequeños objetivos que tienes que ir superando cada año. Pero está el objetivo grande, que es obviamente el de todos, que es los Juegos Olímpicos, ahí ya el máximo prácticamente. Y luego está los demás objetivos, a lo mejor pues ir a un campeonato de España y una vez que has ido al campeonato de España decir, pues mira, voy a una final. En el propio campeonato obviamente tienes que ir a aspirar a lo más. Sí. Pues a lo mejor si dices, vaya, me he quedado en semis, el año que viene a finales, me voy a ir a final. O a lo mejor mejorar mi marca pues medio segundo o un segundo. Si mejoras un segundo, has tenido un año, vamos de la hostia. Pero prácticamente es eso. Yo a nivel de futuro eh, no te puedo decir exactamente con exactitud dónde puedo estar porque también soy una persona que cambia mucho de decir, pues mira, quiero estar a lo mejor, yo qué sé, viajando por todo el mundo, no sé qué, y luego a lo mejor te digo, pues, ¿sabes qué? Que voy a ser, yo qué sé, streamer, me voy a hacer Ibai, o sea, es prácticamente lo que más te guste, Sí. lo que más te guste. Soy una persona que piensa mucho en el futuro pero también lo veo como una cosa de decir, no, no, voy a hacer lo que me guste, lo que quiera, lo que me haga sentir, ¿sabes? Porque hacer las cosas así por hacer, no. O sea, si por ejemplo, que no va a ser así, pero si por ejemplo este deporte te deja de sentir, ¿no? Entonces a lo mejor ese momento que dices, vaya, a lo mejor puedo probar otra cosa. Que con el atletismo es complicado que te pase eso. El atletismo es, como digo yo, un amor de por vida. El atletismo, una vez que lo entiendes y lo sientes, es muy difícil dejarlo, por no decir imposible. Pero eso,
pero ya te digo yo que haciendo atletismo seguro. Haciendo atletismo y estando mejor que ahora, seguro. Vale, eso está, ya lo tienes ahí, claro, ¿no? Hay que seguir ahí. Eso lo tengo claro. Y ya cambiando toda la parte más cinematográfica, todos los proyectos a futuro, porque ya llevas mucha trayectoria y empezaste muy pequeño. ¿Cómo es empezar desde una edad tan temprana a grabar, ver las cámaras? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Empecé con 8 años. ¿Y cómo es un niño de 8 años entra en el estudio o donde se grabe, ve las cámaras, ve todo? ¿Cómo se asimila eso? A ver, eso es gracioso porque tú llegas ahí, claro, con 8 años no tienes ni idea de qué está pasando. Y la primera vez era como si fuera, vamos, una mansión tremenda, ¿no? Donde estábamos. Y claro, yo estaba alucinando todo el rato, yo estaba diciendo, bueno, ¿qué es esto? Y claro, de una entro como la sala. A ver, sí que es verdad que yo desde pequeño he sido un tío que tiene vergüenza cero. O sea, cero vergüenza. O sea, a mí esto de que mira una cámara me la pone, pues vale. O sea, a mí eso me daba igual. Pero sí que es verdad que era como un poco raro porque al ser tan joven y tener, claro, los directores saben que eres un crío y claro, Sí. se ponen ahí pues como el crío que eres prácticamente. Entonces, es raro, porque tú de pequeño no sabes qué está pasando, no tienes esa conciencia de decir, me están grabando y voy a salir en no sé qué. No, yo de hecho no sabía ni qué era eso prácticamente. A mí que fue mi madre la que me apuntó, claro, me decía, vas a salir con Alejandro Sanz, vas, no sé qué, vas a hacer a Antonio Carmona, no sé qué. Yo estaba ahí, ¿quiénes son esos? Yo qué, ¿y eso qué es? Eso, o sea, y luego, que vas a salir en un videoclip, no sé qué, yo como estaba, vale, no sé qué es eso. Claro, luego sí que es verdad que me vi, me gustó, tal, y es una cosa que, pues eso, desde los 8 años no he tenido problema en hacerlo, pero sí que es verdad que de pequeño meterte en eso es como, hey, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Sí. Pero ya cuando vas creciendo, vas viendo cómo se mueve todo esto, vas asimilando más cosas. Y sí que es verdad que si tienes suerte, bueno, como digo yo, si eres un chaval con poca vergüenza, yo te animo a que pruebes esto. O sea, por ejemplo, tampoco estoy diciendo a los padres que obliguen, pero como en cierta parte yo no recuerdo, bueno, que a lo mejor os lo dije, no sé, pero sí que yo, por ejemplo, no recuerdo decir, oye, ¿me apuntáis que quiero ser en una película? Bueno, a lo mejor sí, que luego cuando llegue a mi casa me lo digan. Pero dije, wow, esto mola. Esto es una pasada. O sea, tener un par de cámaras así, no sé qué, que te graban, que estás tú, que no sé qué. Y dices, wow, esto mola. Y claro, cuando eras pequeñajo, a la primera toma ya salía prácticamente, 2 o 3 tomas y decían, tira para tu casa ya. O sea, pero luego cuando vas siendo más mayor sí que es verdad que es un de mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia porque una toma y repite exactamente igual. Y te los pasos exactamente igual. Y los movimientos exactamente igual. Sí, y hay que ir repitiendo ahí además. Claro, pero esa es la gracia. O sea, es prácticamente la gracia, es todo eso. Entonces, es un proceso que te tiene que gustar al fin y al cabo. Porque, o no te puedo decir que naces para esto, porque yo qué sé, te puede dar con 40 años por actuar y puede ser buenísimo y ojo, que te encantan los 40 años y antes no te ha gustado, antes lo has probado y no te ha gustado, pero que nunca es tarde. Yo empecé pronto, con 8 años, Sí. y la verdad no me arrepiento. No, en eso no me arrepiento de nada. O sea, fue una experiencia rara la primera vez, pero la verdad que es inolvidable. Entonces son cosas que al fin y al cabo pues te molan. Bueno, y desde entonces has participado en un montón de cosas en videoclips, cortometrajes, incluso en series. Si se te presentara alguien que no conoces y te preguntara por esto, tuvieras que enseñarle un fragmento de material de alguna serie o videoclip de todo lo que has hecho hasta ahora, ¿qué le enseñarías? A ver, esta pregunta es buena, ¿eh? Es buena. A ver,
Sí que es verdad que le enseñaría algo más actual. Es más... porque pues así me va a ver más actual. A lo mejor le enseño con 8 años y me dice, tío, ¿tú eres este? O sea, ¿tú eres el mismo? Pero exactamente, a ver. A lo mejor le podría poner algún cortometraje de cuando era más pequeñajo. Sí. O lo mismo... Es que esta pregunta... Muy buena. Yo creo... mm, le podría enseñar a... Más o menos depende. Lo más seguro es que te diga en qué película o qué serie. Porque videoclips sí que es verdad que como que les restan importancia, por decirlo así. Sí. O sea, eso sí que es verdad que yo lo he vivido y es como les digo, he salido en videoclips y es como... y luego digo, película y dicen, ¿ah, sí? Claro, entonces ese cambio es como, tío, que los videoclips también molan, ¿eh? O sea, está chulo, a lo mejor sales 3 segundos, pero mola. Tiene gracia. Em, y sí, a lo mejor le podría poner... hay una parte que me gusta mucho de un cortometraje que hice que se llama Juan, que era para una universidad de Londres, Sí. que ese prácticamente la experiencia era un chaval como de 10 años, fácilmente 11 años a lo mejor, metido con unos ingleses, con un mínimo de inglés que sin saber dónde estaba, grabando en Málaga, bueno, fue como en un pueblo de Málaga. Sí. Y claro, ahí fue todo como, bueno, que a mí me daba igual. Yo hablaba con los ingleses como si fueran aquí mi primo y vamos, nos entendíamos porque encima teníamos como un mediador que es el director Sí. que también sabía bastante español, entonces nos las podíamos apañar. Pero yo cogí y me iba con los ingleses. Yo me creía aquí experto en inglés, a lo mejor me miraban con cara de tío, ni lo intentes, pero yo me iba con ellos. Y yo les pondría un fragmento de que, de hecho, recuerdo muy bien la escena, que es, yo estaba en un bar, ¿vale? Sí. Y en ese momento hay como, bueno, estaba viendo el mundial con mi padre. Y de una aparece el que sería mi hermano mayor y aparece como su novio. Y se van a baño, ¿no? Sí. Y yo me quedo, pues ahí. Y luego salen juntos, o sea, de una salen, y claro, el padre se da cuenta, no sé qué, y bueno, que le arma un escándalo prácticamente. Y yo salgo con una cara de inocente, pero así, sin saber qué está pasando, yo me quedo así, mirando, ahí, venga, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, y creo que esa imagen, o sea, ese plano me gusta tanto, o sea, no sé por qué, porque sí que es verdad que se ve exactamente lo que es la inocencia. Y cómo estuvo grabado esa escena es prácticamente de mis escenas favoritas. También te podría decir... Es que en cada fragmento le podría enseñar un fragmento de cada cosa que he hecho porque al fin y al cabo todas tienen Sí. una parte que es favorita. Pero yo creo que a lo mejor, si le enseño de joven esa, si le enseño de así de mayor, a lo mejor le podría enseñar algo de algún fragmento de la serie esta de Astral o de la película de Bodegón con fantasmas, del trozo que tengo. También, aunque sí que es verdad que como salgo disfrazado y tal, a lo mejor no me reconoce tanto, pero bueno. Pero Digo, sí. mira, sí, ese soy yo. Ahí está. O a lo mejor, no sé, tal vez lo que no le enseñaría es un plano que, bueno, un anuncio que hice para la marca de coche Skoda. Sí. Eso no le enseñaría. Porque salgo así, nos dijeron, hacer el tonto. Y yo salgo haciendo como una mueca muy rara, cara, haciéndole como burla al coche, no sé. Digo, eso no. Ahí, ¡Ay, mejor no no! entramos. Esa no hace falta que la veas. O a lo mejor le enseñaría bueno, el este de modelos, si cuenta. Le Sí, enseñaría claro. eso. Le enseñaría las fotos prácticamente de cuando modelé con Adidas. Cuando hice las fotos con Adidas. Prácticamente. Bien, eso es algo que seguramente le llama la atención a mucha gente. ¿Cómo es trabajar para Adidas? Guau. O sea, sí que es verdad que es una experiencia increíble y a la vez como muy estricta. Porque
yo me presenté, mira, es que la historia es como... Yo me presenté, coge mi madre, que es mi manager, Sí. coge mi madre, me dice, oye, ¿que te ha salido un casting para Adidas? Y digo, vale, vamos a presentarnos. No, o sea, no me van a coger, no he hecho nunca nada como modelo, es Adidas, no me van a coger. Dije, pero bueno, me aburrí y dije, vamos a presentarnos. Bueno, pasan los días, yo ya me había olvidado de lo de Adidas. Digo, Sí. esto no me va a coger. Me acuerdo que era yendo a entrenar, coge y me dice, oye, que te han pillado. Que te han pillado para ir. Y digo, no, no puede ser. Y, y luego fuimos a Madrid a hacer una prueba de vestuario. Sí. Como unos 2 o 3 días antes de lo que es el día del shooting. No, y ahí prácticamente veías todo. O sea, todo el vestuario, eso era increíble. La cantidad de esta de Adidas que tenían una sección de Lamine Yamal, tenían sección de Jude Bellingham, que esa, claro, mi sección era la de Jude Bellingham con Adidas. Sí. Y tenías todo ahí y dices, ¡epa! Y luego ya, el día del shooting, fuimos, nos tuvimos que ir de Albacete como a las 2 de la mañana, porque era un día, entonces nos fuimos para allá. Como a las 2 o 3 de la mañana. Y llegamos ahí a las 7. Pues teníamos que estar ahí a las 7, se empezaba bastante pronto. Y eso era como prácticamente un palacio. Y nosotros entramos y nos llevaron, claro, es todo súper secreto. Los móviles y esas cosas, para no filtrar nada, fuera. O sea, no hay nada. Claro, ¿qué pasa? Las horas se me hicieron eternas. Las primeras horas, eso era eterno. Eso era... que digo, sacarme de aquí, hacer algo, por favor, no sé. Sí. Pero sí que es verdad que este ambiente es muy parecido al deportivo. Prácticamente la gente es muy maja. Puedes hablar prácticamente con todo el mundo, los maquilladores o con el que tengas que actuar o cualquier cosa. Es gente, la verdad, que muy maja. Sí. Y claro, nosotros estábamos allí. Y cojo yo con el chaval que hacía las fotos y decimos, tío, nos vamos, no sé, vámonos fuera, vamos a movernos un poco, que tenemos algo de libertad, vamos a movernos un poco. Y claro, nosotros estábamos moviendo y claro, vimos todo, cómo grababan todo, no sé qué. Y una de las cosas que te puedo decir es todo al milímetro. Todo está, pero calculado a más no poder. Porque es como, no, a esta hora se va a grabar de esta hora a esta hora, por no sé qué del sol, por no sé qué, todo cuadriculado. Y cuando nos tocó el momento de las fotos, Sí. yo nunca había hecho nada como modelo, o sea, yo estaba ahí como novato total. Estaba como igual que cuando tenía 8 años, metiéndome delante de una cámara, pues estaba exactamente igual. Y claro, encima, la fotógrafa era inglesa. Ahí ya lo teníamos todo. Digo, mira, mi primera vez y encima una inglesa. Ole, hay Ahí que... está. O sea, que mi nivel de inglés es alto, pero a lo mejor no es nivel fotográfico. Entonces, bueno, pero me defendí. Esto se hizo sin problema ninguno. Y sí que es verdad que es un ambiente muy, muy contrario a cuando tú grabas una película. Sí. Grabas una película mucho más dinámico. Tú cuando grabas como modelo, cuando haces las fotos y eso, tienes que tener aún más paciencia. Porque claro, es como, ponte aquí no sé qué, no sé cuántos aquí, ahora en el otro lado, ahora gírate un poquito más, no sé qué. Ahí. Y sí que es verdad que es una... que a lo mejor tú dices, es Adidas, van a ser todos súper serios. Ya te digo yo que seriedad había, pero como digo yo, la justa. La justa. Que me acuerdo de un señor que Sí. estábamos grabando y mientras nos hacía la foto estaba haciendo caras al lado. Se estaba haciendo para que nos reí. Vamos. Es que eso fue. Nosotros estábamos ahí serios, concentrados para la foto, no sé qué. Sí. Y oíamos de fondo, ¡ay, qué tan serios estos chiquillos! ¡Ay, que sonreí, que no sé qué! Que se ponía a bailar. Claro, porque teníamos música de fondo, para que no sea tan aburrido, la gente ponía música de fondo. Claro, se ponía a bailar. Y tú estabas fijándote en la cámara, pero Sí. es que al lado veías, así del reojo, algo bailando. Claro. Eso era tremendo. Pero sí que es verdad que era todo como... ¡Wow! ¿Sabes? Es como...
el cambio que he pegado de a lo mejor de grabar cosas más informales, como pueden ser aquí para universidades de aquí o cosas de esas, se graba mucho. O sea, sí que lo puedo comparar, por ejemplo, a cuando grabé con Paco León, Sí. que con Netflix, que son pumba. Son más estrictos, eso sigue siendo el mismo ambiente, que hay muchas coñas y tal, no, que la gente no se piense que es todo serio, pero sí que son experiencias únicas. O sea, sí que lo de Adidas a mí me gustaría repetirlo. O sea, a mí como lo de modelo la verdad es que me enganchó, me gustó bastante. Así Sí. que sí. Eh, pero te podría decir que es una cosa que da más miedo o sea, oírlo que hacerlo. Wow. Porque sí que es verdad que yo iba cagado, ¿eh? Yo iba cagado, yo iba diciendo, estos son Adidas, esto me... Voy a ir aquí a cada paso que me van a decir algo. Está No, mejor, ¿no? Está... sí, sí, al final no es tanto como dicen, ¿sabes? De decir, tío, te van a llevar aquí, te van a hacer esto. No, no. O sea, saben lo que hacen, saben lo que son Sí. y esa es la gracia. ¿Sabes? Esa es la Vale, vale. gracia. Ahí ya es como estás con la élite ya y te van a mover como si fuera... Bueno, es que técnicamente ya te tratan como la élite. Ahí te llevan un trato espectacular. Sí. Y una de las cosas que tengo que prácticamente mencionar es el tremendo jamón que tenían ahí. Porque nosotros íbamos al catering y había un jamón espectacular. O sea, mejor trato no podía haber. Mejor Muy trato bien. no podía haber. O sea, teníamos comida para aburrir. Pero teníamos catering, teníamos varios catering, un jamón tremendo y un ambiente tremendo. Así que, No se puede pedir más. no. No. Bien, pues vamos a volver a dirigirnos al mundo del deporte para cerrar ya el programa. Esta es la última pregunta y es, si tuvieras que darle algún consejo a un niño o niña o a cualquier persona que se esté iniciando en el atletismo en este momento, ¿qué le dirías? A ver, sí que es verdad que no soy el mayor fan de dar consejos. Sí. Siempre me gusta decir, vive tu vida, sé tú mismo. Pero como consejo voy a decir que disfruta lo más que puedas, pero no en el método de no seas competitivo. Sé competitivo, créetelo y, como digo yo, da espectáculo. Bien. Da espectáculo. Tú ves y que sepas quién eres. O sea, ese es mi consejo prácticamente. Que no tengan miedo a nada. Esto es un camino muy largo. O muy corto o muy largo. Pero es más largo, ¿eh? Sí, Muy largo. Es más largo que corto. Entonces, que tengas paciencia porque es de lo que va esto. Sí. El atletismo es un deporte muy individual, a la vez muy colectivo, pero muy de paciencia. Sí. Y eso, prácticamente, que Bien. seas tú mismo. Bien, pues si eso es todo, este ha sido el programa. Hasta aquí Cantera Manchega por ahí. Muchas gracias, Izan, por estar hoy con nosotros, por compartir tu tiempo. A ti, muchas gracias. Y nada, y a los que estáis escuchando en casa, ya sabéis, gracias por sintonizar con nosotros. Volvemos la semana que viene, otra vez el sábado a las 5, en la 101.9 o en www.novaonda.net. También podéis seguirnos en las redes sociales del programa, porque ahí tenéis los mejores momentos de cada entrevista y material exclusivo que no vais a poder encontrar en ninguna otra parte. Os dejo con esta tarde radiofónica. Muchas gracias.